Bueno, entonces vamos a empezar ya como con la revisión del tema. En cuanto a generalidades, pues las fracturas del cóndilo lateral representan la segunda fractura más común alrededor del codo en los niños, con una tasa de incidencia entre el 12 y el 20% y con un pico máximo de presentación entre los 4 y los 10 años, con la máxima incidencia alrededor de los 6 años. Usualmente el mecanismo del trauma, que lo describen como un mecanismo de extracción, es básicamente un trauma en extensión de la muñeca, extensión del codo y supinación del antebrazo, que generan pues la fractura a nivel pues como de la columna lateral, a nivel del cóndilo lateral en los pacientes. Entonces, clínicamente hay que tener en cuenta algunos aspectos que pueden pasar desapercibidos muchas veces cuando el paciente tiene un trauma alrededor del codo y sobre todo cuando vamos a tratar de diferenciarlos de otras lesiones que muchas de ellas son más frecuentes también y que pueden, pues, desde el punto de vista clínico, darnos algunas pistas iniciales sin tener que ver la radiografía. En este caso, generalmente una fractura del cóndilo lateral se acompaña de cambios con edema, dolor, hipersensibilidad localizados principalmente en la cara lateral del codo, especialmente como sobre el área del contorno de la musculatura extensosupinadora. Y donde muchas veces podemos también ver en este punto una área equimótica que corresponde generalmente con un desgarro de la aponeurosis del brachioradialis. Entonces es importante desde el punto de vista semiológico empezar a sospechar una lesión a este nivel en los pacientes. Usualmente la deformidad clínica es mucho menor, sobre todo en comparación con pacientes que presentan fracturas supracondilias, que son la fractura más frecuente alrededor del codo de los niños y que generalmente sí se va a acompañar con una deformidad pues mucho más marcada a la vista pues en el examen clínico del paciente. Y en comparación con fracturas del radio proximal, pues generalmente estas están acompañadas de una mayor limitación, sobre todo de la pronosupinación, pues como por la distorsión de la dinámica funcional de la articulación radioulnar proximal. Pero entonces clínicamente es importante empezar a sospechar dónde puede estar localizada la lesión cuando vemos pues los hallazgos al examen físico. Entonces, como lo estábamos bien mencionando durante la presentación del caso, el diagnóstico esencialmente se confirma a través de radiografía convencional, las proyecciones o la serie estándar pues para el codo con una P y una lateral, y en este caso la recomendación es utilizar las proyecciones oblicuas en la medida en que la fractura del cóndilo lateral generalmente es una fractura o es un fragmento que tiende a ejecutarse en un plano posterolateral, donde posiblemente la radiografía oblicua interna nos va a permitir mucho mejor delinear el contorno o este contorno posterolateral y muchas veces detectar brechas de fractura que en una proyección anteroposterior no van a ser vistas. Usualmente la proyección anteroposterior en fracturas que están mínimamente desplazadas va a mostrar muchas veces una pequeña radiodensidad o una rarefacción metafisiaria, pero realmente no va a mostrar una brecha como tal que me permita pues establecer el diagnóstico preciso. Entonces la proyección oblicua es mucho más efectiva en este caso. La proyección oblicua externa tiene menor utilidad en la medida en que digamos que hay una mayor superposición de ese fragmento con el resto pues del húmero que está superadyacente. Entonces idealmente la proyección oblicua interna es la que nos aporta más información en este caso. Igualmente en las diferentes series reportadas en literatura se ha demostrado que hasta el 70% de los desplazamientos diferían entre las dos proyecciones, tanto en la P como en la oblicua interna. Entonces, ya sea que nos muestre una mayor o una menor brecha de fractura. Entonces, hay una gran diferencia entre ambas proyecciones y siempre tenerlas en cuenta cuando sospechemos este tipo de patologías. Acá vemos unos ejemplos. Básicamente, vemos al lado izquierdo la proyección anteroposterior y vemos cómo en la oblicua interna la brecha de fractura pues se hace mucho más evidente, más marcada, inclusive se puede ver más desplazada y pues eminentemente esto nos va a cambiar completamente el enfoque terapéutico de los pacientes muchas veces. Acá vemos otro ejemplo donde la brecha se hace mucho más evidente, donde en un primer momento en la P uno podría pensar muchas veces o que no tiene fractura o que esa fractura es susceptible de manejo conservador, cuando realmente el desplazamiento que tiene es importante. Este es otro ejemplo también de las dos proyecciones, donde se observan las diferencias. En este caso es un paciente mucho más pequeño, pues donde muchas veces, pues radiográficamente, pues en función de que el húmero distal es cartilaginoso, pues no se ve muy bien en las radiografías convencionales, pero acá también se ve la brecha de fractura cuando tomamos la proyección oblicua. En el caso presentado, pues tenemos, o se nos incluyeron estas dos proyecciones, solamente se tomó la P y la lateral,
e inicialmente pues no se identificó la fractura y se concentró mucho más como en los hallazgos que se encontraban a nivel del radio proximal en este paciente. Desde el punto de vista entonces radiológico, el concepto de estabilidad de la fractura depende básicamente del concepto descrito de bisagra cartilaginosa de la superficie articular. Y básicamente está dado en que aquellos pacientes que tienen este tipo de fracturas y que, digamos, hay una preservación o una conservación de esa bisagra de cartílago que une el húmero distal con el fragmento desplazado del cóndilo, usualmente, digamos, forma un puente que permite muchas veces llevar el cóndilo a su posición cuando se reposiciona el codo y le confiere un mayor grado de estabilidad. Con base en eso se habla de 3 grupos de fracturas, generalmente las estables, donde usualmente uno ve la brecha de fractura o la interrupción, sobre todo a nivel de esa metáfisis o esa cortical metafisiaria radial o posterorradial, pero donde uno ve básicamente una integridad a nivel de la superficie articular, ni siquiera de una línea de fractura que la está interrumpiendo, y eso me habla de que posiblemente esa bisagra o ese puente de cartílago está intacto y me permite o le confiere una mayor estabilidad a la fractura. En el grupo 2 sería una fractura con una estabilidad que no se puede definir o que es indefinible, en la medida en que sí se logra ver una línea de fractura que atraviesa, digamos, ya la superficie epifisiaria, pero que no hay un desplazamiento importante, y donde la brecha es mucho más a nivel de esa cortical metafisiaria lateral. Y el grupo S es el paciente que eminentemente ya tiene una brecha tanto a nivel de la metáfisis lateral como a nivel de la epífisis medial, donde hay un desplazamiento del fragmento y que son pacientes que van a presentar un alto riesgo del desplazamiento de la fractura. Entonces, como bien lo decíamos, y digamos solamente para mencionarlo de forma rápida en cuanto a sistemas de clasificación, la clasificación de Milch y Jacob son clasificaciones más tradicionales, son más descriptivas y digamos que su uso ya casi es más histórico realmente. Se hablan de otras clasificaciones que tienen, digamos, un valor pronóstico y en este orden de ideas tienen la posibilidad de desarrollar algoritmos y estrategias de manejo un poquito más específicas, como son la clasificación de Song y la clasificación de Weiss, sobre los cuales vamos básicamente a poder establecer un tratamiento basados fundamentalmente, en el caso de la clasificación de Song, en el patrón de fractura y en el grado pues como de desplazamiento del fragmento, y en el caso de la clasificación de Weiss, básicamente en cuanto también a la brecha fracturaria y al grado de estabilidad de este fragmento, básicamente para poder determinar el tratamiento de los pacientes. Entonces, el tratamiento, digamos que a grandes rasgos, el manejo conservador está es destinado para aquellos pacientes con fracturas que están mínimamente desplazadas y que van a preservar la congruencia articular, que con base en las clasificaciones que mencionamos son las Weiss tipo 1, que es básicamente una fractura con un desplazamiento menor de 2 milímetros, y las clasificaciones de Song estadios 2, 3 y 4, que son fracturas con desplazamientos menores también de 2 milímetros y con preservación también pues como de la congruencia articular. Generalmente hay que tener en cuenta, como ya dijimos, un gran porcentaje de los casos la estabilidad del fragmento muchas veces va a ser desconocida de entrada, a pesar de que no muestren una brecha mayor de 2 milímetros. E inclusive se ha demostrado que fracturas inicialmente o mínimamente desplazadas con brechas menores de 2 milímetros que uno podría considerar para un manejo conservador pueden llegar a presentar un desplazamiento posterior hasta casi en el 15% de los casos, inclusive o a pesar de la inmovilización con el yeso. El tratamiento conservador entonces básicamente está definido con una inmovilización con un yeso brachiopalmar a 90 grados de flexión del codo en posición neutra del antebrazo durante 4 a 6 semanas con un seguimiento radiográfico estricto, idealmente semanal durante las primeras 3 semanas y después de retirar la inmovilización por este riesgo alto de desplazamiento y que en la mayoría de los casos la estabilidad del fragmento realmente no se conoce. El manejo quirúrgico va a estar destinado para pacientes con fracturas ya entonces con desplazamientos mayores de 2 milímetros e incongruencia articular como las indicaciones pues estándares o más básicas para definir cuándo llevar un paciente a cirugía. Como dijimos, el objetivo es restaurar la superficie articular, la anatomía de la superficie articular. Hay que tener en cuenta entonces, como ya dijimos, que la inestabilidad de este tipo de fragmentos y de fracturas va a llevar a un desplazamiento progresivo, como inclusive se vio en el caso que se presentó, y es una indicación para
para manejarlo quirúrgicamente cuando uno inicialmente de pronto define un manejo conservador, y cuando pues obviamente falla el manejo conservador se lleva al paciente a la cirugía. Las opciones de intervenciones son una reducción cerrada más fijación percutánea, o formalmente llevar a cabo una reducción abierta con la restauración anatómica de la superficie articular y la fijación interna. Cuando definir reducción cerrada más fijación percutánea solamente, generalmente se basa sobre el concepto de la integridad de esa bisagra del cartílago, que corresponde generalmente con la clasificación de Weiss tipo 2 y las de Song 2, 3 y 4, y que no exista un componente de malrotación fragmentaria, que esto básicamente nos habla de un alto grado de inestabilidad. Entonces, generalmente son fracturas con desplazamientos menores de 2 milímetros con preservación de la congruencia articular, o bueno, este digamos es el resultado que deberíamos obtener con la reducción cerrada de la fijación percutánea, y siempre tratar de llevar a cabo una confirmación fluoroscópica. Se describe en la literatura la artrografía como uno de los métodos, digamos, de mayor utilidad para poder evaluar el grado o la reducción que se obtiene de la superficie articular, inyectando pues solución salina de un medio de contraste radiopaco en la articulación para poderla visualizar y poder, pues digamos, definir un buen resultado en este caso. Con base en la literatura, la mayoría de fracturas Weiss tipo 2, que son usualmente fracturas mayores de 2 milímetros, pero que conservan la congruencia articular, que son en esencia la indicación para llevar a cabo una reducción cerrada y fijación percutánea, en la mayoría de los casos tienen menos de 4 milímetros de desplazamiento, y se ha demostrado que casi todos ellos han tenido buenos resultados con la reducción cerrada y la fijación percutánea. En cuanto a la reducción abierta formal y la fijación interna, pues básicamente son los casos de fracturas ya más inestables, Weiss tipo 3 o Song estadio 5, donde ya existe un desplazamiento mayor de 4 milímetros en el caso de las Weiss tipo 3 y un componente de malrotación, que en el caso de la Song estadio 5. En este caso, pues básicamente la indicación también incluye el paciente que presenta un fallo en la reducción cerrada, que a través de la guía fluoroscópica o la guía por artrografía se encuentra que no se logra una reducción con un desplazamiento menor de 2 milímetros, que falla el intento de restitución de la superficie articular, y en aquellos en que quienes queda la duda de que se logró esta reducción, pues la indicación esencialmente es llevar a cabo una reducción abierta formal. Y la mayoría de pacientes, según la clasificación de Weiss, con desplazamientos mayores de 4 milímetros, tenían por definición una incongruencia articular, y todos fueron sometidos a reducción abierta y fijación interna de la fractura. Rápidamente, la configuración de la fijación, pues digamos que idealmente se describe es una fijación con pines divergentes, logrando una fijación bicortical colocados o aplicados desde el lado el lateral, pues a nivel, o desde el cóndilo, pues el primer pin idealmente se aplica de forma paralelo a la superficie articular, el segundo pin en 60 grados verticalizado en dirección hacia a fijar la cortical medial proximal, y algunos autores, en el caso de fracturas con un mayor grado de inestabilidad, anexan un tercer pin, sobre todo para proporcionar una mayor estabilidad tanto frente a las fuerzas axiales como rotacionales. La fijación también se describe con tornillos canulados de 3.0, 4.0, 4.5. La ventaja esencialmente es poder lograr la compresión interfragmentaria de este tipo de fracturas y poder lograr muchas veces una restitución de la superficie articular un poquito más óptima para estos pacientes. La principal desventaja posiblemente sea la necesidad de un retiro posterior del material de osteosíntesis en estos pacientes. Y el manejo posoperatorio en términos generales para casi todos estos pacientes básicamente es inmovilizar al paciente durante 4 o 6 semanas, tanto en el manejo cerrado, en el manejo conservador, como en el paciente que es sometido al tratamiento quirúrgico. La extracción ambulatoria de los pines, algunos autores la recomiendan a las 3-4 semanas. Se recomienda también dejar los pines por fuera, pues, o para permitir la extracción en consulta externa sin necesidad de programar al paciente para una segunda cirugía. Algunos de los metaanálisis no han mostrado que existen diferencias estadísticamente significativas en cuanto a tasas de infecciones o otras complicaciones relacionadas con problemas de la consolidación, aunque algunos autores prefieren dejar los pines hasta completar al menos las 6 semanas. Después del retiro del yeso, después de 6 semanas, se inician movimientos pues, para recuperar el arco de la articulación y progresivamente llevar al paciente a la actividad física completa en el transcurso de 6 semanas después de haber retirado la inmovilización. Las fracturas del cóndilo lateral
digamos que están propensas a complicaciones o son relativamente propensas a desarrollar complicaciones, especialmente problemas relacionados con la consolidación de la fractura. De hecho, son las fracturas alrededor del codo que son más propensas a presentar este tipo de complicaciones. Se describen varias teorías, se habla de que la exposición continua al líquido articular retrasa el proceso de curación de la fractura, se habla también de que la fuerza de tracción motora de toda la musculatura pues extenso-supinadora que se inserta a este nivel pues también contribuye desde el punto de vista mecánico con dificultar la consolidación de la fractura, y se habla de un fenómeno de mala circulación metafisiaria a este nivel que limita pues el potencial de cicatrización que tienen estos pacientes. Entonces, se define básicamente el retardo de la consolidación o la no unión de la fractura con base en lo que se encuentra en la literatura, como aquella en la cual en el transcurso de 3 a 12 semanas después de la lesión no se ve una progresión hacia la formación, pues como de los puentes óseos que uno esperaría encontrar para definir un retardo en la consolidación, y una no unión efectiva, aquel paciente que presenta ya después de más de 3 meses de la lesión ausencia de esta formación pues del callo o de los puentes óseos. Sin embargo, no existe realmente un tiempo que esté estipulado estrictamente para uno poder pues definir estos parámetros, y en términos generales se habla que aquel paciente que después de 8 semanas de la lesión no se ve un buen progreso radiográfico en la consolidación, hay que empezar digamos, a estar más alertas con el posible desarrollo pues de un problema en la consolidación de la fractura. Principalmente las causas son fracturas perdidas, diagnósticos que se pasan por alto y no son identificables inicialmente, pacientes que son llevados a un manejo conservador y que por la inestabilidad, digamos, desconocida inherente de esta lesión empiezan a progresar a un desplazamiento posterior, e inclusive pacientes que son sometidos a una intervención quirúrgica después de la fijación pueden también desarrollar un problema en la consolidación y progresar hasta una no unión de la fractura básicamente. Clínicamente el paciente usualmente con una no unión efectiva de esta fractura va a desarrollar o a tener la tendencia a desarrollar una deformidad en cúbito valgo en la medida en que se pierde, digamos, esta restricción lateral a nivel articular. Como ahorita lo mencionaba, muchos de los pacientes pueden ser asintomáticos más allá pues de presentar esta tendencia a desarrollar la deformidad, pero en algunos casos el paciente puede concursar con dolor, empezar a tener restricción de arcos de movimiento e inclusive tener inestabilidad articular en valgo del codo y poder empezar a desarrollar inclusive una neuropatía del nervio cubital. Entonces son los pacientes posiblemente más sintomáticos y esto muchas veces se convierten finalmente en indicaciones para manejar este tipo de complicaciones o de diagnósticos pues, que se hacen posteriormente. El tratamiento de un problema en la consolidación, sobre todo cuando hablamos de la no unión, pues realmente es un desafío y es muy controvertido en la medida en que gran parte de los autores, digamos, no recomiendan un tratamiento quirúrgico para pacientes con no uniones muy desplazadas. Realmente no existen recomendaciones concluyentes que estén basadas en una evidencia médica, pues, suficiente, en la medida en que la mayoría de recomendaciones están basadas en series de casos y opiniones de expertos y no hay, pues, como este tipo de recomendaciones estandarizadas para saber cómo manejar este tipo de complicaciones. Sin embargo, no se recomienda, por lo tanto, la reducción abierta, o la mayoría de autores no la recomiendan cuando existen brechas mayores de 1 milímetro, es decir, es una no unión que está con un cóndilo en una posición, digamos, no anatómica o no aceptable, muy desplazados, y básicamente lo describen por 3 razones. Primero, estamos hablando de un procedimiento que es intraarticular o que va a ser esencialmente intraarticular, lo que potencialmente va a llevar posiblemente a una disminución del rango del movimiento del paciente. Segundo, las fracturas o las no uniones, ya en este caso más desplazadas, con brechas mayores de 1 centímetro, van a implicar muchas veces una mayor manipulación del fragmento, una mayor desperiodización y desvascularización secuencial digamos, de toda esa parte del cóndilo, que pueden conducir a una osteonecrosis, donde básicamente la osteonecrosis casi siempre es más producto o más de origen iatrogénico que como consecuencia de otro proceso, en el caso de fractura del cóndilo lateral, y también pueden llevar una mayor deformidad en valgo. Si bien la deformidad en valgo es claramente relacionada con la no unión como tal, el tratamiento de la no unión también puede llevar a deformidades en valgo en la medida en que puede generar un mayor daño de la fisis de ese cóndilo lateral, entonces puede condicionar este tipo de complicaciones. Por eso muchos autores no recomiendan el manejo quirúrgico con una reducción abierta formal en pacientes con brechas mayores de 1 centímetro. Entonces, en ese caso, cuando se considera el manejo quirúrgico, habría que esencialmente sopesar la necesidad o el requerimiento de una reducción anatómica, partiendo pues ya de todo lo que dijimos y de las consecuencias de la mayor manipulación de este tipo de fragmentos, versus tratar de lograr por lo menos una consolidación adecuada a nivel metafisiaria y lograr
restablecer la alineación general del húmero distal o del codo para permitir que el paciente tenga un mejor arco de movimiento y por lo menos tenga un mejor ángulo de carga del codo básicamente. Entonces hay que empezar a sopesar ese tipo de cosas cuando pensamos en el manejo de una no unión del paciente. En términos generales hay diferentes tipos de procedimientos descritos. Hablamos de fijación con pines o torreños canulados más injerto óseo para darle un mayor sustrato biológico. Se habla de osteosíntesis in situ, especialmente en aquellos pacientes con desplazamientos más significativos donde no se lleva a cabo, por lo tanto, una reducción abierta formal y se hace un manejo percutáneo, o la reducción cerrada y la fijación percutánea de la fractura. Generalmente en aquel paciente que ya ha desarrollado una deformidad en valgo importante, muchos autores también recomiendan llevar a cabo osteotomías correctivas que pueden acompañarse o no de fijaciones in situ de fragmentos grandes muy desplazados, como se ven. Algunos otros autores, según las series reportadas en literatura, solamente describen la necesidad de una corrección o una osteotomía correctiva en aquellos pacientes que después de llevar a cabo una osteosíntesis más injerto persisten con un cúbito algo severo, que es aquel que se define con un ángulo un ángulo de carga mayor de 20 grados. Y básicamente eso es como lo que uno encuentra en la literatura cuando el manejo realmente es controvertido de la no unión del cóndilo lateral. Con respecto a la malunión, que es esencialmente una consolidación en posición no anatómica, básicamente también por un retardo en el diagnóstico, un no diagnóstico de la fractura, básicamente hay que tener en cuenta que usualmente el húmero distal tiende a ensancharse hacia el lado lateral, o sea, hacia el lado de la lesión. Y en la mayoría de los casos de pacientes que desarrollan mal uniones una fractura del cóndilo lateral, tienden a desarrollar una deformidad en cúbito varo, más del 20% de los casos. Y esto realmente no se sabe realmente qué condiciona esta deformidad. Se habla de que existe un fenómeno de sobrecrecimiento del cóndilo lateral, muchas veces relacionado con el proceso inflamatorio de la misma fractura. Eso va a llevar progresivamente a un aumento del ángulo de Baumann y el desarrollo de la deformidad en cúbito varo. Pero un porcentaje menor de pacientes también pueden desarrollar una deformidad en cúbito valgo, aproximadamente el 10%, y esto se debe al cierre prematuro de la fisis, que, como dijimos, pues condiciona este tipo de deformidades. Entonces, como conclusiones básicamente del tratamiento, y ya enfocándonos más como a las complicaciones en relación con los problemas de la consolidación, el tratamiento realmente es un desafío, es controvertido. El concepto de tratarlos debe ser tomado con cautela. Como dijimos, la reducción anatómica no siempre va a ser posible, y los fragmentos deben fijarse en posiciones que mejor ofrezcan o que tengan el potencial de ofrecer un mejor rango de movimiento y ángulo de carga más funcional para el paciente. Evitar la extensa extracción de tejidos blandos, tanto en el procedimiento primario, el procedimiento índice para el manejo pues, de una fractura aguda, sobre todo en el aspecto posterior del húmero distal, que es donde esencialmente se condicionan estas redes de soporte vascular. El manejo en la no unión, la osteosíntesis, pues puede prevenir la progresión a la deformidad en cúbito valgo y la disfunción subsiguiente del nervio cubital, cuando también muchas veces estos procedimientos deben acompañarse de tratamientos específicos de esta lesión y muchas veces transposición del nervio cubital. Muchas gracias.